Hoy día, que es nuestra sesión número 3, vamos a hablar sobre este tema. ¿Qué significa escribir como economista? ¿Sí? Entonces vamos a conversar y extender un poco lo que vimos en la clase anterior, que también empezamos más o menos por ahí, que escribir como economistas implicaba pensar como economistas. Entonces veamos algunos fragmentos que he encontrado en algunos libros que tratan sobre escribir como economistas. Por ejemplo, este autor de acá dice, los economistas, más que otros académicos, necesitan escribir para comunicar sus resultados. ¿Qué sucede? Según este autor, los economistas, como utilizamos un montón de ecuaciones, modelos matemáticos, datos, necesitamos que esa información, que puede ser un poco complicada, se traduzca en enunciados más sencillos para que la mayoría de personas pueda entender lo que queremos comunicar. Y eso se diferencia de otras ciencias o de otras áreas del conocimiento, porque otras áreas del conocimiento no tienen esa urgencia. Por ejemplo, la literatura suele utilizar lenguajes más amigables, la sociología también, pero el reto de los economistas, y por eso acá dice que más que otros académicos, es transformar ese lenguaje matemático de modelos a algo mucho más sentado para la mayoría de personas. Entonces, por eso es que este autor menciona que es indispensable que un economista sepa expresar sus ideas y llevarlo a un lenguaje más digerible. Dice, aunque la economía utiliza modelos matemáticos y datos empíricos, el impacto de estos depende de su presentación clara y persuasiva, ¿no? De nada vale hacer un modelo extremadamente complejo, un modelo que a nadie se le ha ocurrido antes, con ecuaciones bien grandes y complejas, si al final no va a ser leído por otras personas y no va a tener ningún tipo de impacto en la realidad. Y eso es un error de muchos economistas que hacen modelos muy novedosos, modelos que están en la frontera del conocimiento, pero que al no ser comunicados, finalmente no lo lee nadie o solamente lo leen uno que otro académico que está en el mismo área de estudio, ¿no? Y por eso ustedes pueden entrar quizás a alguna revista prestigiosa de econometría, de economía aplicada, y ven que hay papers que son muy buenos, pero que solamente tienen muy pocas descargas, muy poca gente que los lee, son muy pocos citados. ¿Por qué? Porque nos preocupamos mucho en complejizar nuestros resultados, nuestros modelos, y muy poco en comunicarlo. Al otro lado, ya también están los académicos que hacen modelos sencillos matemáticos, pero saben vender su tema. Y al momento de vender su tema, al final logran tener impacto en política pública. Entonces, de eso nos hemos dado cuenta muchos economistas y normalmente lo que se hace es tratar de balancear, ¿no? Hacer modelos que sean complejos, novedosos, rigurosos metodológicamente, pero también tratar de comunicarlo de forma clara y precisa, de modo que al final tenga algún tipo de impacto en la vida real, ¿no? Eh, Finalmente, en la economía, el objetivo, como hemos visto en nuestros cursos en la facultad, es mejorar el bienestar de la gente, ¿no? Que la gente pueda tomar mejores decisiones y que, por tanto, el uso de sus recursos sea más eficiente para satisfacer sus necesidades, ¿no? Siempre hemos hablado de esto, de esta idea de que la economía es satisfacer necesidades muy grandes y infinitas con recursos limitados, que básicamente ser eficientes. Entonces, si finalmente queremos mejorar esa eficiencia, mejorar el bienestar de la gente, mejorar el uso de los recursos, lo que escribamos, lo que estudiemos, lo que planteemos en modelos, tiene que llegar a la gente que toma decisiones para que se aplique lo que estamos proponiendo, ¿no? Entonces, si hago un modelo complejo sobre informalidad con ecuaciones estructurales y todo, la idea es que finalmente llegue a oídos de un hacedor de política, llegue a oídos de algún gobernante y finalmente pueda tener algún tipo de impacto en la vida real. Entonces, un ejemplo, un informe sobre pobreza debe conectar datos duros con propuestas claras, ¿no? Cuando hablamos de datos duros, se refiere a datos
que sean irrefutables, que sean muy confiables. Entonces, si me preguntan cuál es el porcentaje de pobreza en el Perú o la incidencia de pobreza en el Perú, probablemente tenga que recurrir a alguna fuente de datos que sea totalmente confiable, ¿no? Por ejemplo, el INEI, si quiero medir la pobreza en el Perú, y si quiero comparar la pobreza con otros países, quizás deba citar a los datos del Banco Mundial, ¿no? Eh, Esto me hace recordar algo interesante. Hace un año, inclusive menos, un congresista, más o menos en el mes de enero, febrero, marzo, abril, salió a decir que el INEI estaba mintiendo porque estaba dando datos de pobreza que no coincidían con los que él había encontrado en la página del Banco Mundial. Y se puso bien terco al decir que el INEI estaba midiendo mal, porque en realidad sus cálculos estaban erróneos, que en realidad el Banco Mundial tenía la razón y porque estábamos mintiendo, ¿no? Inclusive echaba la culpa a algunos periodistas por rebotar los datos del INEI de pobreza. Según él, en el Banco Mundial la incidencia de pobreza era menor de lo que mencionaba el INEI y mucha gente lo siguió, pero ahí en ese caso no notaba esta persona o no conocía de que la metodología de medir la pobreza del INEI es muy distinta a la metodología de medir pobreza del Banco Mundial. Y básicamente son distintas porque tienen objetivos distintos. El dato de pobreza del INEI, la metodología para medir la pobreza del INEI, eh, tiene un objetivo de hacer seguimiento a los niveles de precariedad o de falta de recursos a lo largo del tiempo para el Perú, con características de consumo de los peruanos y para hacer diferencias entre regiones y entre poblaciones dentro del Perú. Mientras que el Banco Mundial, su objetivo es hacer comparables los datos de pobreza entre países. En el caso del INEI, la pobreza se mide según el gasto per cápita eh, que se mide a nivel de hogares, ¿no? Se suma cuánto gasta un hogar durante todo un año en todo tipo de bienes, alimentos, vestidos, vivienda, todo, y se divide finalmente entre la cantidad de miembros del hogar para que esté a términos per cápita, y ese valor que está estandarizado por algunos deflactores, porque los precios no son iguales en el tiempo ni son iguales en el territorio, es comparado con una línea de pobreza. Y esa línea de pobreza está calculado con la canasta básica alimentaria y no alimentaria. Es decir, qué necesita la gente típica en Perú según sus preferencias y según la disponibilidad de alimentos para estar satisfechos, disponibilidad de alimentos y otros recursos, otros bienes, para poder satisfacer sus necesidades alimenticias y otras necesidades adicionales básicas como vivienda, salud, educación, vestido, todo ello. Entonces hay una línea de pobreza. Si el gasto per cápita de la persona está por debajo de esa línea de pobreza, la persona está en situación de pobreza. Y así se mide, ¿no? La pobreza eh, en el Perú, de este lado del INEI. En el caso del Banco Mundial, como su objetivo es hacer comparable la pobreza entre países, no puedes tener una canasta básica de recursos alimentarios y no alimentarios, porque las preferencias y la oferta de alimentos y bienes en diferentes países es distinta. En el Perú probablemente comemos un montón de pollo, papa y arroz. Probablemente en Argentina coman muy poco arroz y coman muy poca papa y también un montón de pollo. Probablemente en Estados Unidos se consuma menos arroz que en Perú. Probablemente acá en Perú la gente come, no sé, algún producto originario, la oca, no sé, que se come un montón, el trigo, la quinoa, que se come en la sierra, se come un montón acá, pero no se come tanto en otros países o se desconoce en otros países. En el Perú se come un montón, no sé, de chifles, pero eso no se come en Bolivia, por ejemplo. En Perú se come un montón de pescado, probablemente en Bolivia no se coma otro tipo de peces y no necesariamente peces de mar, ¿no? Entonces, las preferencias de las personas, la canasta básica, la canasta de referencia para un poblador de un país es muy distinto para un poblador de otro país. Y por tanto, la línea de pobreza
de los países es distinta. Entonces, no se puede utilizar una sola línea de pobreza para calcularla, para hacer comparable la pobreza entre países. ¿Cómo soluciona eso el Banco Mundial? Básicamente, olvidarse de la línea de pobreza calculada desde una canasta básica y solamente pone un valor, tantos dólares, dice. Si tú al día tienes o gastas tantos dólares, estás por debajo de la línea de pobreza. Si estás por debajo de, de esa, si gastas menos que ese valor de dólares diarios, estás en pobreza, estás por encima, no estás en pobreza, ¿no? Entonces, ellos ponen un valor igualito para todos los países. No es quizás la forma más eficiente, pero es la forma en la cual ellos hacen comparable los datos de pobreza en el mundo. Eh, y eso hace que al tener metodologías distintas del Banco Mundial con el INEI, finalmente los porcentajes o la incidencia de pobreza que calcula para el Perú el INEI sean distintos de lo que calcula el Banco Mundial para el Perú. Entonces, cuando yo hablo de datos duros, hablo de datos que estén en un contexto, porque tienen un objetivo en particular, que sean datos irrefutables, porque conozco para qué sirven y cómo se construyen. Y una vez que tenga esos datos, que yo sé para qué se han construido, yo sé cómo se han construido, yo sé qué información brindan, finalmente puedo hacer propuestas claras. ¿Por qué hacer propuestas claras? Porque finalmente tienen que tener algún tipo de impacto en políticas públicas, en este caso, para reducir las tasas de pobreza y mejorar el bienestar social. Ahora busquemos acá, de casualidad, cuánto es la pobreza del INEI para el 2022. Durante el 2022 la pobreza monetaria fue 27,5. Esto es dato de INEI, ¿no? 27,5. Y según el Banco Mundial, veamos. Ah, a ver, ¿dónde encuentro? Vamos a los datos. Ahora busquemos cuál es la pobreza en el Perú para el 2022. Y si coincide o no coincide. Acá buscamos Perú. ¿Dónde está Perú? Ah, quiero pobreza. Por acá dice pobres porcentaje o proporción de población por debajo de $3,65, por debajo de 2,15. Bueno, esto es de salud, ¿no? Esto es solamente salud. Quiero el que sea el general. Esto es salud, esto es salud, esto es salud. Acá creo que no está. Busquemos por acá. Está pobreza, pobreza. Este de acá, este de acá, este de acá. Saquemos. Y para los últimos años. A ver, por ejemplo, acá está. Nosotros calculamos que era 27,5.
coincide con este es el que está calculado con la línea de pobreza del país, pero, por ejemplo, con esta línea de pobreza, que es $6.85 por día, sale 32.20. Entonces no coincide, ¿no? Ese congresista decía que no coincidían. Acá el INEI, perdón, el Banco Mundial calcula con diferentes valores, hace un cálculo para ver, cambia el valor dependiendo qué tipo de bienes considere, si solamente alimentarios, no alimentarios, energía. Entonces, no solamente tengo que conocer el dato, sino saber cómo se construye, cuál es el objetivo del dato. Entonces, tomar en cuenta eso. Otro autor acá dice que los economistas escriben para convencer, persuadir y generar impacto tanto dentro como fuera de la disciplina. Pues no solamente es estar hablando entre economistas, discutiendo cuál es el mejor método, discutiendo si el concepto está bien definido o no, sino también implica que finalmente conversemos con otras disciplinas y eventualmente podamos convencer al hacedor de política o a los que toman decisiones para tener algún tipo de impacto. Luego, otro autor nos dice, escribir no es el paso final, es una herramienta para pensar. Entonces, en realidad, cuando uno escribe algo, empieza con la idea de que va a ser una cosa y termina siendo otra cosa. ¿Por qué? Porque durante el proceso de escritura uno va aprendiendo mientras va leyendo, va investigando y finalmente va cambiando un poquito el camino que tenía pensado inicialmente, ¿no? Entonces, es muy común que cuando uno empiece tesis tenga una idea en su cabeza de lo que quiere hacer, pero el resultado final sea algo totalmente distinto. Inclusive el tema puede cambiar drásticamente y es normal. Y eso es algo que creo que asusta a muchos cuando están en el proceso de hacer tesis. No, la tesis normalmente dura un año, considerando tesis uno y tesis 2, considerando seminario de investigación de año y medio de hacer una tesis. Durante ese tiempo, muchos se asustan porque ven que su tema va modificándose por los comentarios del profesor, modificándose por la disponibilidad de datos, por la disponibilidad de literatura que van viendo y se asustan de que su tema va cambiando y entonces se desesperan y, y se aferran a veces a su tema y no quieren cambiar de tema o no quieren modificar su pregunta inicial o su método inicial. Y aunque asuste, en realidad eso es parte de cualquier proceso de investigación, cualquier proceso de escritura en economía. ¿Por qué? Porque en realidad cuando uno empieza a hacer una investigación, una tesis, desconoce gran parte, casi el 100% de lo que realmente cree saber. ¿No? Por ejemplo, si yo quiero hacer mi tesis sobre pobreza, probablemente el primer día de mi curso de tesis uno no sepa ni siquiera cómo se define la pobreza y durante el camino de estar aprendiendo qué es pobreza, cómo se mide todo eso, probablemente me doy cuenta que estoy yendo por el camino equivocado, que quizás debería tomar otro enfoque, utilizar otros datos o otras definiciones. Entonces, escribir e investigar es un proceso en el cual uno va y viene, va tomando decisiones de qué camino ir, qué camino olvidar y no tengan miedo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, cuando hice tesis, cambié de asesor creo que 3 veces y cambié de tema como 7 veces. Inclusive mi tema definitivo recién lo elegí en tesis 2 casi a mitad de semestre. Entonces, no es una cuestión de que eh, bueno, en mi caso no fue una cuestión de que mi pregunta inicial estaba mal, sino que me daba cuenta que hay limitaciones. Hay limitaciones con datos, no siempre los datos están disponibles, no siempre los datos están completos, no siempre lo que yo quiero es medible. También hay problemas con la literatura. A veces uno quiere hacer un tema, pero nadie ha hecho algún marco teórico sobre ello, así que probablemente tengan que tomar otro camino. O inclusive a veces también sucede que lo que yo quiero hacer es posible hacerse, pero está lejos de mi alcance. ¿Por qué? Porque probablemente no tenga las herramientas todavía conceptuales o de conocimiento para poder alcanzar ese objetivo, ¿no? Uno de los temas que dejé atrás durante mi trayectoria de tesis tuvo que ver con vulnerabilidades de la pobreza. Con el profesor Javier Herrera
me propuso hacer una revisión de la metodología de vulnerabilidad a la pobreza para ver cómo se podría mejorar la actual metodología que aplica el INEI, ¿no? Ver mejoras posibles. Y estuve varias semanas y meses tratando de conocer qué es vulnerabilidad, todo genial, la literatura muy interesante y todo, pero al momento de llegar a los datos, me di cuenta que las herramientas econométricas y de programación necesarias para hacer esa tesis no las tenía y no me iba a alcanzar un semestre ni 2 semestres para aprender todo lo que necesitaba aprender para hacer eso. Entonces tuve que dejar. Entonces, no siempre es una cuestión de que no solamente es una cuestión de decir el contexto, los datos, la literatura, eh, no me permiten hacerlo, sino que a veces uno también tiene que ser consciente de hasta dónde puede llegar dado las herramientas que tiene, los conocimientos que tienen. Eventualmente, claro, todos ustedes van a tener la posibilidad de hacer todas las investigaciones, inclusive las más complejas posibles, pero tenemos que ir paso a paso, ¿no? La tesis es quizás la primera investigación seria que van a hacer en sus carreras y esa primera investigación probablemente tenga limitaciones, probablemente no sea de todo convincente, pero en la siguiente investigación de seguro van a hacerlo mejor, algo más interesante, más complejo, más llamativo, y así paso a paso van mejorando hasta que en unos años, quizás unos pocos años seguro, van a ser investigaciones de frontera muy novedosas, ¿no? Entonces también ir a paso, no pensar de que su primera investigación, su tesis de pregrado va a ser revolucionaria, sino véanlo como un paso para que eventualmente puedan hacer cosas más complejas y que tengan bastante impacto, ¿no? Veamos acá algunas características de la escritura económica. Solamente he puesto 4 o 3 características que creo que son las que diferencian la escritura económica a diferencia de otras áreas o de otras carreras. Por ejemplo, claridad y precisión. Este autor dice, escribe como si estuvieras explicando tus ideas a un colega con conocimientos básicos sobre tu tema. Ese consejo es un consejo bastante bueno de tomar. Si ustedes revisan libros de economía de hace 20 años, 15 años, inclusive si revisan investigaciones o libros de algunas universidades, sobre todo públicas, se van a dar cuenta que muchos académicos suelen utilizar lenguaje muy sofisticado, jerga muy sofisticada y escriben con muchos adjetivos, ¿no? A mí me ha tocado alguna vez leer algún texto de economía política de la San Marcos y me sorprendía demasiado la cantidad de adjetivos que podían meter en una sola oración. Y eventualmente eso hacía más difícil leer, entender y te alejaba del texto porque te aburría muy fácilmente. Uno leía unas hojas y se daba cuenta que no aprendía mucho porque el texto estaba más lleno de adornos, de adjetivos, de frases hechas y no tanto de contenido, no tanto de ideas. Y esa forma de escribir, si bien es cierto, se ha ido abandonando con el tiempo y en Católica al menos pocos escriben de esa forma tan adornada. Eh, la forma más simple, que es la que solemos escribir en el Departamento de Economía, es la que mejor ayuda a todos, tanto al que escribe, porque te facilita la vida al escribir, y también para que el que va a leer tu texto, porque hace accesible finalmente la lectura, ¿no? Entonces, no confundan eh, profesionalismo con adornar sus textos. Que sus textos tengan adjetivos, frases elaboradas, frases hechas, que tengan un montón de jerga, no quiere decir que son más profesionales, no quiere decir que conocen más. Al contrario, escribir sencillo muestra que sabes tanto que puedes llevar tus conocimientos al lenguaje sencillo.
Entonces, la idea es escribir oraciones cortas, oraciones sencillas, directas, que no den vueltas, que no adornen con adjetivos adicionales, lo más claro y preciso posible. Si bien es cierto, en ocasiones es necesario hacer ecuaciones grandes, complejas, hacer derivadas, hacer demostraciones matemáticas, esa complejidad de la matemática no la trasladen al texto, a los párrafos escritos, sino al contrario, traten de simplificar verbalmente esa estructura matemática que a veces tenemos que poner. Acá hay un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, dice, los factores que impulsan la informalidad son variados y complejos e incluyen elementos estructurales e individuales. Acá, por ejemplo, no es muy preciso porque solo te dice que son variados y complejos. No te especifica cuáles son. Una buena forma de reescribir esa oración sería, la informalidad laboral surge de factores estructurales como la falta de regulación e individuales como el costo de la formalización, ¿no? No estoy diciendo que existen varios, son muchos, algunos, sino voy de frente a decir, estos son ejemplos precisos y claros de de los factores que influyen a la informalidad. ¿Qué más? También otra característica que refleja esto de claridad y precisión que se suele tener en economía es el tamaño de investigaciones que hoy en día que hoy en día se publican. Hasta hace varias décadas, una investigación en economía era bien larga. Tenía 30, 40, 50 páginas. Una tesis tenía 100 páginas, 150, 200 páginas, ¿no? Ustedes pueden revisar tesis de economía de hace 30 años. Inclusive hoy en día pueden revisar tesis de otras universidades de economía y van a encontrar tesis de 100, 150, 200 páginas muy largas. Y uno cuando abre esas tesis se da cuenta, cuando está hojeando y viendo, que en realidad hay mucho relleno, ¿no? Hay muchas precisiones innecesarias, hay mucho contexto innecesario, información que no aporta al tema. Hoy en día estamos yendo hacia investigaciones, papers muy cortitos, 4 o 5 páginas, y tesis bien cortas. Mi tesis, por ejemplo, tiene 32 páginas y se puede resumir inclusive mucho más. Eh, las tesis en otros países tienen 7, 8 páginas máximo. Si hay algo que adicionar, lo llevas a los anexos, lo llevas a los apéndices, lo llevas a un comentario externo, pero el paper o la tesis o la investigación en general trata de ser lo más reducida posible para que pueda ser leído de forma rápida y se vaya de frente al grano. Y se asuma que el que está leyendo tu investigación ya sabe más o menos de qué va el tema y por tanto está leyendo el tema porque ya tiene algún tipo de conocimiento anterior. Inclusive las investigaciones de macroeconomía son mucho más cortas de las que son en micro. En macro a veces ni siquiera hay un marco teórico extenso. El marco teórico son 2, 3 párrafos y nada más. Eh, en microeconomía usualmente sí se extienden un poquito porque hay que contextualizar algunos datos, motivaciones, ¿no? En macro se van mucho más directos. Entonces, esa es la idea, que con el tiempo tratemos de escribir de la forma más corta posible, clara y precisa. También pensando un poquito en que eh, si tienen una tesis de 200 páginas, ni siquiera sus asesores mismos van a leer detalladamente las 200 páginas, va a ser imposible. Y finalmente, esa cantidad de páginas innecesarias va a distraer a su lector de lo que verdaderamente quieren escribir, de lo que verdaderamente quieren comunicar. Otra característica eh, es la estructura lógica. A diferencia de otras áreas donde son más descriptivos, más observacionales, en economía solemos tener esta estructura lógica de introducción, marco teórico, análisis y conclusiones. Todas las investigaciones de economía suelen tener esa estructura. Entonces, siempre vamos a tratar de respetar estos 4 puntos. Sé que en algunos casos se puede extender uno que otro de estos puntos,
pero en general deben estar presentes los cuatro. Sobre eso ya he hablado un montón la semana anterior, así que no me voy a detallar, no me voy a detener ahí. Y lo que sí me importa es este. Una tercera característica de la escritura en economía es el uso riguroso de datos. Los datos, en realidad, son los que al final le van a dar consistencia y van a dar confiabilidad a mi investigación. Los datos no son solo evidencia, son el núcleo del argumento. Cada gráfico, cada tabla, cada valor, cada cálculo que haga debe estar acompañado con una explicación que lo contextualice. Es decir, que me diga para qué sirve, que sepa cómo se interpreta, que sepa cuál es el objetivo y que sepa cómo se calcula. Cuando tengo un gráfico, tiene que ser gráfico totalmente fácil de entender, inclusive sin conocer el tema del todo. Si ese gráfico presenta, no sé, cinco líneas de series de tiempo, se me ocurre, que las cinco tengan sentido, que ninguna esté sobrando por ahí. Eh, que si presento cuál es la pobreza rural en el Perú, que en el texto me explique por qué me está presentando eso, no solamente es poner el gráfico por ponerlo. Si voy a poner un mapa con las tasas de informalidad por departamentos, explicar que ese mapa es importante para lo que estoy argumentando. Si mi investigación no tiene nada que ver con la separación del dato de informalidad por departamentos, probablemente no tenga que poner eso. Probablemente, si me parece interesante, lo pongo el anexo, pero si no va de frente al núcleo de lo que estoy estudiando, no ponerlo. Finalmente, como les comenté, en economía todos son datos, ¿no? Siempre cuando uno empieza a argumentar en un texto de economía, pone un dato. La pobreza en el Perú es 27,5% según el INEI. Tiene que poner el dato preciso. Si yo mido mal el dato, si yo calculo mal el dato, todo se va a distorsionar. Si por alguna razón tengo que calcular la pobreza monetaria en los hogares que tienen algún miembro con discapacidad, y voy a mi Stata, voy a mi R, a mi Python y lo calculo y me sale, no sé, 70% y escribo mi tesis diciendo el 70% de hogares en el Perú que tienen algún miembro con discapacidad están en pobreza. Y luego publico eso y mañana un comentarista me dice, oye, ese dato está incorrecto, ese dato en realidad no es 70%, es 62% y me comprueba de que yo estoy equivocado. Entonces pierde mi investigación toda la credibilidad, todos los resultados que he calculado finalmente ya no tienen sentido porque he empezado mal mi estimación de pobreza en hogares con algún miembro con discapacidad, ¿no? Entonces, los datos en realidad son el pilar de, de la argumentación en economía y es por eso que siempre en la carrera los incentivamos a que lleven estos laboratorios de bases de datos, laboratorios de econometría con Stata, con R, con MATLAB, para que sepan exactamente cómo hacer los cálculos, no lo hagan improvisadamente, no lo hagan así de forma no rigurosa, porque finalmente, si esos cálculos fallan, todo su texto falla. Si el numerito falla, si el cálculo del número falla, todo su texto, todos sus párrafos que han escrito no tienen sentido, tiene que cambiarse todo. Y no solamente por eso, sino porque finalmente recuerden que el objetivo del economista es tener efectos sobre la política pública, ¿no? Y si ustedes hacen un mal cálculo, la recomendación de política va a estar mal dada y finalmente puede generar algún tipo de distorsión, algún tipo de daño en la sociedad, ¿no? ¿No? Ustedes se imaginan que mañana presento una investigación sobre pobreza en hogares con algún miembro con discapacidad y digo que la tasa de pobreza en esos hogares es 10% y publico mi investigación, lo leen ahí los economistas y llega al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y dicen, oye, mira, esa investigación dice que solo el 10% de hogares con miembros del hogar con discapacidad, solo el 10% tiene pobreza, está en pobreza.
Entonces, ¿qué va a decir el MIDIS? Va a decir, oh, entonces la pobreza no es tan alta. Entonces cerremos el programa Contigo, que es el programa de transferencias monetarias que se les da a los que tienen algún tipo de discapacidad. ¿No? Les dan 300 soles bimensuales o 150 soles mensuales a aquellas personas que tienen discapacidad para que puedan solventar algunos gastos. ¿No? Es algo parecido a Juntos, solamente que este programa Contigo no les pide nada a cambio. Juntos pide a cambio que los hogares lleven a sus hijos al colegio y a sus controles médicos. En el caso de Contigo no hay una condición, solamente les dan el dinero para solventar algunos gastos a las personas con discapacidad, ¿no? Pero si ese paper que yo escribí que dice que es 10% la pobreza en esos hogares llega, dicen, ah, entonces no es importante el programa Contigo, desmantelemos ese programa. Entonces finalmente tiene un impacto negativo, ¿no? Cuando en realidad el cálculo estaba mal hecho. El cálculo era, no sé, 70%, 80%. O no sé, mañana en el Banco Central se equivocan y sacan que la inflación es 2% cuando en realidad es 10%. ¿Cuál va a ser la implicancia de ello? Que el Banco Central no tiene que intervenir porque su cálculo dice que estamos dentro del rango meta, cuando en realidad estamos fuera del rango meta y sí se debería intervenir. Entonces, los datos finalmente son los que dan sentido al texto y hay que tener cuidado con ello. Hasta ahí preguntas, chicos. Todo claro. Gracias. Esta parte 3 ya la he comentado la semana anterior. Vayamos al 4. Acá sí quiero que eh, en esta parte 4 tomen un poquito de atención porque esta parte 4 tiene que ver con el trabajo de curso, ¿no? Recuerden que al final del curso tienen que presentar un trabajo. Esta parte 4 de los tipos de texto en economía tiene que ver con el trabajo final. Entonces, ¿cuáles son los tipos de texto en economía? En realidad hay muchos tipos de texto en economía, muchos, pero voy a solamente citar 5. El primero son ensayos argumentativos. Los ensayos argumentativos son aquellos textos que plantean una tesis, una idea, y que la respaldan con evidencia. Un ejemplo es este. ¿Debería el Perú adoptar un sistema universal de pensiones? Entonces, quiero responder esto. Quiero argumentar si esto debería ser de una forma o debe ser de otra forma. Debo convencer a mi lector de que tiene que hacer algo y no otra cosa, de que tiene que pensar de una forma y no de otra, de que tiene que modificar su comportamiento o seguir con su comportamiento habitual. Entonces, eso es un ensayo argumentativo. Estos ensayos normalmente se realizan en entornos académicos para tratar de, de convencer a los demás, a los demás compañeros de la academia de que su idea tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos ahí, ¿no? ¿Qué es el Sistema Universal de Pensiones? El Sistema Universal de Pensiones es una idea que se aplica en otros países donde todas las personas que han dejado de trabajar porque ya son mayores, deben recibir sí o sí una pensión, independientemente de si han aportado a una AFP, a la ONP, han trabajado o no han trabajado durante su vida adulta, sí o sí tienen que recibir una pensión. ¿Por qué? Porque al ser mayores ya no tienen la capacidad de mantenerse por sí mismos y por tanto deberían recibir algún tipo de ayuda de la sociedad para que ellos puedan subsistir, al menos para alimentarse. En algunos países, por ejemplo, si no me recuerdo, en Europa, en algunos países se les da $300 mensuales a todas las personas que estén por encima de la edad de trabajar, la edad de jubilación. Más de 70 años, creo que ahorita son 74 años en esos países. Tienes más de 74 años, te dan $300 sí o sí. En tu cuenta bancaria aparecen $300 sí o sí todos los meses. Hay una discusión bien amplia sobre si eso está bien o eso está mal. Por un lado, los que dicen que está mal plantean o argumentan de que eso desincentiva a la gente
a ahorrar durante su etapa productiva. Entonces, si yo sé que voy a recibir $300 sí o sí cuando sea mayor, cuando sea adulto mayor, no tengo incentivos para ahorrar hoy en día, no tengo incentivos para esforzarme más hoy en día, porque sé que voy a tener un sustento fijo en el tiempo. Otros que argumentan que sí es necesario, plantean de que hay países donde inclusive esforzándote toda tu vida adulta es imposible ahorrar. Inclusive trabajando 10, 15 horas, 10, 12 horas al día, eh, con todos los méritos que puedas, a las justas puedes sobrevivir y es imposible ahorrar. Y menos tener, y menos tener un empleo formal que tenga todos los beneficios de ley. Entonces, en economías informales como Perú, quizás es imposible ahorrar para la vejez y por tanto hay que darle sí o sí ese dinero porque la gente va a estar desprotegida en en su vida adulta, ¿no? Si no los protegemos en su vida adulta, probablemente esas personas van a entrar en pobreza, estas personas van a finalmente ser una carga adicional para sus familias, van a ser una carga adicional para el sistema de salud si se enferman. Entonces, por ese lado, sí hay que ayudarlos. Hay posturas distintas, unos dicen que sí, hay que dar el sistema universal de pensiones, otros dicen que no. Supuestamente, bueno, yo puedo hacer un ensayo argumentativo planteando mi posición, ¿no? Y al momento de plantear mi decisión, probablemente tenga que contextualizar qué es qué características tiene el Perú, cómo son los adultos mayores en el Perú, acceden a trabajos, la economía formal, informal, es posible ahorrar, no es posible ahorrar, la productividad de la gente alcanza para tener un excedente y poder aportar a una FP, a la ONP, cuáles serían los costos de pagar esta pensión universal a todos, cuáles son los beneficios. Entonces, eso es un ensayo argumentativo. Convencer una postura que tengo dentro de una discusión económica. Otro ejemplo podría ser, ¿debería subirse el salario mínimo en el Perú? Ahora ha subido el salario mínimo estos meses. ¿Es necesario subir otra vez el salario mínimo? Probablemente los que están a favor de subir el salario mínimo te van a decir que un mayor salario mínimo agrega capacidad de compra a las personas y esa mayor capacidad de compra a las personas incentiva la economía, incentiva a que se produzca más y la economía va a crecer. Por otro lado, los que están en contra te van a decir, oye, pero en realidad eso aumenta los costos de pagar a trabajadores, aumenta los costos de las empresas y por tanto van a invertir menos las empresas y la economía va a caer. Hay otros argumentos, sí, hay un montón de argumentos. Probablemente, si hago un ensayo argumentativo para abordar esa pregunta, tendré que discutir esos argumentos, ver cuál de los argumentos pesa más o cuál de los efectos pesa más. El efecto de que se aumenta el costo de los gastos de las empresas y los costos de las empresas es mayor o es menor a este impulso a la demanda porque la gente ahora tiene más capacidad de compra. Otro ejemplo, se me ocurre. am, ¿Debería aumentarse el presupuesto anual a la educación? Desde hace varios años hay una propuesta de que se debe subir eh, a 6% el presupuesto a la educación. Hoy en día creo que está en 3%, un poquito menos. El 3% del presupuesto, bueno, el 3% del presupuesto anual se va a educación, debería ser el 6%, según lo que dicen los especialistas. Otros dicen que no, que en realidad la educación debería ser financiada por los privados y que el gobierno debería solamente regular. ¿Qué más? Todos esos tipos de preguntas donde yo tomo una postura sobre algún aspecto económico es un ensayo argumentativo. Los ensayos argumentativos suelen tener un montón de datos, un montón de gráficos, pero la econometría
suele ser no tan estricta. ¿Por qué? Porque no es un texto donde yo esté aportando metodología, no estoy aportando, no estoy discutiendo el método, no estoy discutiendo si la derivada está bien planteada, no estoy discutiendo si el gradiente debe ser de tal grado o no. No, estoy discutiendo un argumento y por tanto acá la discusión del método, del modelo, no es tan profunda. Está, pero no se profundiza mucho. Esa discusión ya más profunda en método, en, en datos, en econometría, en modelos, se ve en el tipo 2 en los artículos empíricos. Acá ya es un texto donde toma protagonismo la econometría. La econometría está también en ensayos argumentativos, pero no es el centro. El centro es convencer es convencer una postura. En el 2 que es artículos empíricos, el centro va a ser la econometría. Por ejemplo, evaluación de impacto de los subsidios agrícolas en la producción. ¿No? Eso está ahorita de moda, está coyuntural, ¿no? Se están preguntando si los subsidios agrícolas deberían mantenerse o deberían eliminarse totalmente. Evaluación de impacto quizás del salario mínimo, ¿no? Sobre la informalidad. Evaluación de impacto de los impuestos sobre la informalidad laboral. Otro artículo empírico. Eh, ¿Cuáles son los rendimientos de la educación superior? ¿Qué son rendimientos de la educación superior? Es cuánto adiciona a mis salarios el hecho de estudiar la universidad, ¿no? Si bien es cierto, cuando yo voy a la universidad, tengo un costo, es el costo de 5 años de no trabajar, el costo de pagar la matrícula, el costo de mis pasajes, de mi alimentación durante esos 5 años, pero eso trae una ganancia que se le conoce rendimiento de la educación, que es el porcentaje que aumentan mis salarios si yo iría a la universidad, ¿no? Eso se puede calcular, sí, y en ese cálculo el protagonista es la econometría. La econometría tiene que separar los efectos, ¿no? Porque cuando uno va a la universidad hay un montón de efectos. Hay un efecto de que te insertas al mercado laboral a una edad mayor, tu experiencia se rezaga, quizás si has ido a la universidad es porque tus papás también han ido a la universidad, es porque tu contexto te ha incentivado a ir a la universidad. Entonces, no solamente es un cálculo sencillo, sino que la econometría tiene que abordar todos los problemas de endogeneidad, problemas de multicolinealidad, de heteroscedasticiidad, un montón de problemas para que el numerito que tú saques, en este caso rendimiento de la educación superior, esté totalmente limpio, esté bien calculado y no esté invadido o sucio con otros efectos que aparecen ahí, que pueden estar ahí dando vueltas. Y como es un artículo empírico, tiene que ser mucho más estricto en la discusión del método, tiene que ser mucho más estricto al utilizar datos, al escoger la fuente de datos, y tiene que haber una extensa sección eh, donde uno tenga que derivar las ecuaciones, uno tenga que explicar las ecuaciones, explicar si el modelo tiene solución única o no tiene solución, tiene que citar a los autores, a los libros de econometría, a otros libros, a otros textos donde también se hayan aplicado métodos econométricos. Estos textos empíricos, a diferencia de los ensayos argumentativos, suelen demorar mucho más tiempo en ser publicados. Los ensayos argumentativos, como solamente es convencer, requiere una capacidad de convencimiento de, de argumentación fuerte, pero se pueden escribir en algunas semanas, no mucho. El artículo empírico sí demora meses y a veces años. ¿Por qué? Porque como el protagonista es en la econometría, uno tiene que resolver todos los posibles problemas que surjan en la aplicación del método. Suele suceder que, no sé, por ejemplo, se me ocurre, el profesor Orihuela alguna vez escribió un paper que demoró como 6, 7 años en ser publicado.
¿Por qué? Porque hizo su método, lo presentó en una conferencia y le dijeron, oye, tu método interesante, tu tema interesante, pero hay un problema de que estás utilizando observaciones que no son comparables entre sí porque hay un sesgo por ahí. Entonces tuvo que agarrar su paper, vio su metodología y su metodología no permitía abordar ese problema que le habían comentado en esa conferencia. Entonces tuvo que cambiar el método. Cambiar el método implicaba reescribir gran parte de su paper, lo volvió a hacer, lo mandó a una revista y la revista le dijo, oye, muy bien, interesantísimo, pero para publicarlo necesitamos que hagas algunas pruebas de robustez. Y hacer las pruebas de robustez le demoró muchos meses y hasta mandarlo de vuelta a la revista y que lo devuelvan con comentarios pasó mucho tiempo y así fue pasando meses, inclusive algunos años. ¿Por qué? Porque tienen que estar seguros de que todo esté bien hecho, bien estimado. El método tiene que ser el ideal para esa pregunta de investigación. La tesis que ustedes van a hacer normalmente encaja en esto porque ustedes tienen que utilizar econometría. ¿Y por qué deben de utilizar econometría? Porque en la tesis lo que normalmente se busca es que ustedes puedan aplicar todo o gran parte de lo que han aprendido durante los 5 años de universidad. Y hay muchos cursos durante la universidad que implican econometría, ¿no? Estadística en letras, estadística inferencial en facultad, fundamentos de econometría, econometría intermedia, luego tópicos de econometría si llevan el electivo, estadística aplicada si llevan el electivo, manejado bases de datos, econometría con algún programa estadístico. Entonces, la idea en tesis es que apliquen todas esas herramientas en una investigación. Y como esa investigación, gran parte tiene que tener econometría, se va, encaja en este tipo de estudios, de textos, que son artículos empíricos. Y por eso es que también demora 2 semestres o inclusive más tesis, porque tienen que estar muy seguros de que la econometría esté bien planteada y bien estimado todos los resultados. ¿Qué más? ¿Es factible una tesis sin econometría? Sí, pero en nuestro departamento de economía PUC es muy poco probable que te acepte una tesis en econometría. Creo que las únicas tesis en la PUC, en economía PUC que he visto sin econometría han sido las tesis de historia económica. Las tesis de historia económica suelen ser más extensas porque es historia y tiene datos, pero no utilizan mucha econometría. Por ejemplo, hay esa tesis que a mí siempre me gusta mostrar, que se llama ¿Por qué Lima es la ciudad más grande del Perú? Es una tesis de la PUC de historia de Álvaro Calderón de hace algunos años, que es bien extensa y se justifica porque es de historia. Hace un recorrido desde hace más de 200 años para saber cómo se crea Lima, cómo Lima concentra la mayor cantidad de gente y también la mayor cantidad de empresas y de actividad económica. Entonces, si se dan cuenta acá, todo es un análisis histórico, no hay econometría. Por eso es extensa, ¿no? Tiene casi 300 páginas. Creo que la única área de economía que puede darse el lujo de ser así de extensa es historia. Entonces, sí es posible hacer una tesis sin econometría, pero al menos la mayoría de profesores que son asesores de tesis siempre te van a pedir algo de econometría. Creo que por ahí el profesor Silva permite que algunos puedan no utilizar econometría, pero la mayoría de profesores te van a pedir sí o sí econometría. En otras universidades probablemente eh, no usen econometría en sus tesis y es aceptable y es política de ellos, pero en nuestra facultad, en nuestro departamento de economía, es raro que haya una tesis en econometría.
¿Qué más? Bueno, el tercer tipo de texto es la revisión de literatura. La revisión de literatura solamente analiza lo que ya se ha escrito sobre algún tema para identificar vacíos en la literatura y proponer hacia dónde debe ir la nueva investigación. Un ejemplo de esto es ese balance de investigación que les mostré del CIES y que utilizaron para su video. Haya sido una revisión exhaustiva de lo que se había escrito sobre cada tema y proponía nuevas direcciones de investigación. Acá hay un ejemplo, revisión sobre los efectos de la informalidad laboral en América Latina. Entonces, seguro, en ese texto va a revisar primero los conceptos de informalidad laboral y luego va a explayarse en los efectos que genera esa informalidad en América Latina, ¿no? Ahora, por ejemplo, estoy haciendo una revisión de literatura que es sobre las definiciones de ruralidad. ¿Qué es ruralidad? Ruralidad es un concepto que uno tiene en la cabeza, ¿no? Ah, rural es una población, un territorio que está alejado de la metrópoli, que está alejado de la zona urbana, donde la gente vive dispersa, donde probablemente haya carencias en acceso a servicios, ¿no? Uno tiene una idea en su imaginario de qué es rural, ¿no? La gente trabaja en la agricultura, la gente se dedica a actividades extractivas o, o a criar ganado, a criar animales, ¿no? Uno tiene su imaginario de qué es rural. El problema es que en el mundo existen diferentes formas de medir qué es rural y qué no es rural. En el Perú, la definición técnica o metodológica de rural es simple. Se pone una cantidad de población para una localidad y, bueno, se calcula, ¿no? Cuánta población hay en cada localidad, en cada pueblo. Si esa cantidad es menor a 2.500, si no me recuerdo, si es menor a 2.500 personas, se considera una población rural. Si la población es mayor a ese número, ya es una población urbana. No simple. Solamente cuento la cantidad de población en una localidad. Si está por encima de un valor, no es rural. Si está por debajo, es rural. Simple. En otras partes del mundo tienen metodologías más complejas. Por ejemplo, en Estados Unidos no solamente es la cantidad de población, sino también se combina con el acceso a carreteras, la distancia y la capital de condado, eh, el porcentaje de población que tiene agua, luz, electricidad, bueno, agua, electricidad y servicios de comunicaciones. Eh, en Europa, en algunas partes, la ruralidad se define según el porcentaje de personas de la localidad que se dedica a la agricultura. Entonces, hay diferentes eh, metodologías para decir qué es rural y qué no es rural. En el caso del Perú, como les conté, es bien simple, pero eso tiene sus limitaciones y tiene su impacto en la vida real. Todos los programas sociales en el Perú, Juntos, Caliwarma, Pensión 65, Contigo, una de sus características para que la persona sea elegible, o el colegio sea elegible, o la familia sea elegible para los programas sociales, tiene que ver con la ruralidad, ¿no? Por ejemplo, Caliwarma tiene su modalidad estrictamente para aquellos eh, escuelas rurales. Si no es una escuela rural, puede ser que recibas Caliwarma, pero con otra modalidad. Juntos solamente es para población rural, no acceden población urbana. Entonces, que una población se defina rural tiene impactos porque esa población probablemente va a ser beneficiaria de programas sociales. ¿Qué pasaría si en el Perú cambiamos esa definición de ruralidad y cambiamos la metodología? Mucha gente quedaría fuera de los programas sociales y otro grupo de gente se incluiría en los programas sociales. Entonces, antes de estudiar esos posibles impactos, si cambio
la definición de ruralidad, lo primero que tengo que hacer es hacer una revisión de literatura para saber qué se sabe sobre ruralidad, cómo se mide y cómo se aplica en diferentes partes de América Latina, ¿no? Y eso en sí ya es una investigación, ya es un texto. Y por eso es que también existen estos megaanálisis o eh, estados de cuestión que se publican en algunos lugares, ¿no? Eh, Metaanálisis también se le llama. Todo eso también es publicable, pero no encaja en una tesis, porque en la tesis no solamente hay que hacer revisión de literatura, sino que hay que complementar con un método. El 4 es informe de política. Un informe de política es un texto corto, usualmente muy corto, diseñado para tomadores de decisiones con recomendaciones prácticas. Es un texto donde un experto trata de explicar algún tema relevante para la política pública y da recomendaciones para convencer a alguna autoridad. Por ejemplo, acá dice, un informe sobre cómo mejorar la recaudación fiscal en sectores informales. Yo acá tengo un ejemplo. Vamos a buscar este ejemplo. Eh, el CIES también hace unas, unos años hizo este, este documento. Perú Debate 2021, documentos de política, versiones resumidas. En esa revista, que junta un montón de artículos, un montón de documentos de política, llama a varios expertos en cada tema para mencionar, a ver, vamos a ver, por ejemplo, este de acá donde está, quiero el texto de llamada, llamada, acá está, página 70. Mire, este texto de llamada tiene solo 4 páginas, bien corto, y se titula El empleo e informalidad laboral en la nueva normalidad. Tanto Pablo Lavado como Gustavo Llamada tratan de explicar qué es la informalidad y cómo la pandemia afectó la informalidad laboral. Discuten algunos datos, las causas de la informalidad, proveen evidencia de cómo ha crecido y finalmente dan recomendaciones, ¿no? Dicen, estrategia uno, optimizar las relaciones empresariales empresa-estado. Estrategia 2, mejorar la relación trabajador-estado. Estrategia 3, armonizar la relación empleado-empleador. Muy corto, 4 páginas, pero la idea es que sea así, corto. ¿Por qué corto y bien sintetizado? Porque los hacedores de política normalmente no tienen mucho tiempo para leer un paper largo de 30, 40, 50, 60 páginas, y menos una de 200 páginas. Entonces, lo que buscan con estos es que el hacedor de política se informe sumamente rápido para tomar decisiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si mañana, no sé, el ministro de Economía se le ocurre bajar los impuestos, probablemente el ministro de Economía y todos sus asesores no van a poder leerse toda la literatura sobre impuestos. Probablemente se lean solamente acá algunos textos de política como este, ¿no? Política fiscal y tributaria frente a la pandemia global del coronavirus del profesor Arias, ¿no? Y probablemente ese texto sea de bastante ayuda porque acá de recomendaciones
sobre qué impuestos subir, qué impuestos bajar, cómo hacer una reestructuración fiscal, tributaria. Estos textos cortos de política, al ser cortos, ¿necesitan menos trabajo? No. Normalmente estos textos, si bien es cierto son cortos, son muy ricos en información. Lo que sucede es que normalmente estos trabajos tienen una versión extendida, una versión de 30, 40 páginas, pero se trata de resumir en 4 o 5 páginas lo más sustancioso. Entonces, todo lo que saca está sustentado en investigación o en estimaciones adicionales. No se muestran, probablemente estén en otro lugar, en otro archivo, pero sí está sustentado. Entonces, no quiere decir que sean menos rigurosos, no quiere decir que se necesite menos tiempo para trabajar estos tipos de textos, solamente que el reto es hacerlo lo más corto posible, pero sin perder la rigurosidad y la complejidad y la importancia de lo que uno está escribiendo, ¿no? Y finalmente, el último tipo de texto son las notas técnicas. Las notas técnicas son textos que pueden ser cortos, largos, dependiendo de qué es lo que estemos haciendo, que explican modelos, metodologías o conceptos específicos. Ejemplo, el INEI tiene un montón de notas metodológicas o notas técnicas. ¿Qué son esos? Son archivos donde te explican cómo hacen cálculos de sus indicadores, ¿no? Por ejemplo, puedo ir a la nota técnica de pobreza, nota técnica o metodológica también se le llama, de pobreza del INEI. Acá está. Acá le han puesto metodología para la medición, no le han puesto nota técnica, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Entonces es un texto donde te explican cómo se mide el INEI, pero cómo se mide la pobreza, ¿no? Acá está explicando la línea de pobreza, los determinantes, la canasta, todo, bien detallado. Hay algunos papers que tienen su nota metodológica aparte. Entonces, hay autores que dicen, oye, si en mi texto principal voy a poner toda la explicación de mi metodología, mm, se va a volver muy extenso. Mejor hago mi paper, mi artículo empírico, y aparte hago mi nota técnica donde explico ya con más calma los pormenores de mi método econométrico. Y eso es habitual. Por ejemplo, acá vamos a ver, acá hay un paper. Por ejemplo, acá hay un paper que es de Ulicea del 2015 que se llama Empresas, Informalidad y Desarrollo, Teoría y Evidencia para Brasil, de Gabriel Ulicea de la PUC de Río. Es un paper bien bonito, su metodología es bien compleja, pero el autor seguro pensó y dijo, si pongo toda la metodología en este paper, la gente se va a desanimar y no lo va a leer. Mejor presento las ecuaciones más simples, las básicas, las que sí o sí debo presentar, ¿no? Si se dan cuenta, no hay muchas ecuaciones. Y lo resto, ya el pormenor de cada una de las ecuaciones, lo pongo en otro, en el apéndice, que en realidad es una nota metodológica. Y en la nota metodológica, ya recién, te pone las ecuaciones con más calma, te pone las derivadas, las integrales, te pone el modelo que se está optimizando, las condiciones de optimización, todo acá. Y esto sería como una nota metodológica, una nota técnica, donde ya el objetivo no es presentar el resultado del modelo, no es el objetivo presentar las regresiones, sino el objetivo es convencer que mi método tiene sentido, está bien planteado y irme ya a las cosas bien específicas
que quizás alguien me va a cuestionar. Entonces, esos son los 5 tipos de textos que normalmente aparecen en economía y dependiendo de lo que ustedes se dediquen usualmente en el futuro, bueno, a lo que se dediquen usualmente en el futuro, van a especializarse en alguno de estos, ¿no? Por ejemplo, si alguno de ustedes va a ser eh, periodista económico, se me ocurre, probablemente va a tener que escribir un montón de ensayos argumentativos, ¿no? Para tratar de convencer de ese periodismo alguna postura económica. Si alguno va a ser investigador en econometría o profesor universitario en economía, probablemente tenga que escribir un montón de artículos empíricos. Si alguien quiere trabajar en el Estado, le van a pedir un montón de esto, revisión de literatura. Para cada decisión que se toma dentro del Estado, te piden revisión de literatura, ¿no? Por ejemplo, quieren crear un programa nuevo en el MIDIS dando transporte gratuito a los escolares. Entonces, quieren saber si existe literatura empírica y teórica de si dar transporte gratuito mejora algún tipo de indicador educativo. Quieren saber si cambiar la definición de ruralidad va a tener algún tipo de impacto, entonces hace una revisión de literatura. Quieren saber si los programas de transferencias no condicionadas deberían ser ampliados también a la zona urbana, entonces revisión de literatura. Entonces, en el Estado van a hacer un montón de esto, en las consultoras también van a hacer un montón de esto. Informes de política, también en algunos ministerios, un montón de informes de política para tomar decisiones. Y notas técnicas, bueno, casi solo los que van a irse a algún tipo de, no sé, al INEI, eh, alguna empresa que haga estudios de mercado, algunas empresas que hagan levantamiento de encuestas, pero estos, sobre todo los 4 primeros, o los 3 primeros, son los más habituales, que estoy seguro que en algún momento lo van a aplicar ustedes. Hasta ahí preguntas, chicos. ¿Y por qué les comenté a ustedes que, que esta parte 4 de los tipos de texto tenía algo que ver con el trabajo final del curso? En el sílabo, voy a regresar acá, en el sílabo del curso tenemos una nota, que es esto, examen final, que pesa el 30% y que se entrega el miércoles 5 de marzo. Nos queda todavía más de un mes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas. 6 semanas para la entrega de esta evaluación final. Esa evaluación final consiste en realizar alguno de estos tipos de texto, un tipo de texto, uno de los tipos de texto, es decir, ensayo argumentativo o artículo empírico o revisión de literatura o informe de política. El último no, porque este ya es muy especializado, pero uno de estos 4. Les doy la libertad de elegir cualquiera de ellos porque según lo que hemos conversado con ustedes, muchos, bueno, están muy dispersos en su avance en la carrera, ¿no? Hay algunos que están en semestre 6, 7, otros ya están en semestre 9, 10, acabando ya seguro tesis. Entonces, dependiendo de su avance en la carrera, dependiendo de qué conocimientos tengan hasta el momento, elijan cuál de estos 4 es el tipo de texto con el cual se sienten más cómodos. Probablemente alguien que ya está en tesis puede hacer esto, que es el artículo empírico, en base a su tesis, ¿no? No sé, quizás puede presentar un avance de su tesis y lo podemos revisar eh, juntos
darles recomendaciones de cómo mejorar su tesis, ¿no? Eh, Acá, en artículo empírico. Claramente, para hacer un artículo empírico se necesita econometría, como ya les comenté, y sé que la mayoría o gran parte todavía no hemos llegado a econometría, así que probablemente puedan hacer este, que es el ensayo argumentativo, que la idea ya saben que es plantear una pregunta de ese tipo para tratar de convencer, ¿no? Entonces acá no es necesario econometría, se puede hacer simplemente con datos, gráficos que ya han sido hechos, calculados aparte, solamente lo utilizan para plantear su postura. Si de todas formas no tienen, no se sienten cómodos tratando de convencer, simplemente pueden hacer una revisión de literatura. Es decir, se plantean un tema y revisan todo lo que existe y hacen un resumen que discuta qué cosa existe sobre ese tema. Em, Esto quizás les puede servir mucho a aquellos que estén por empezar tesis, estén en séptimo, octavo semestre y quieran ir avanzando un poquito con la lectura de la literatura para su tesis, ¿no? Si alguno, no sé, quiere hacer algún tema de vulnerabilidad de la pobreza, puede empezar haciendo esa revisión de literatura y aprovechar este curso para no tener tanta carga en los siguientes semestres. Y si a alguno le interesa, también puede hacer esto de informe de política, que como les conté, es más corto, pero de todas formas tiene que ser más resumido, más concreto, pero con rigurosidad también en lo que están planteando. Yo les recomiendo a los que están yendo a tesis o ya están en tesis, hacer esto, artículo empírico, que puede ser una parte de su tesis o algo que se derive de su tesis. Para los que recién están en quinto semestre, probablemente puedan hacer este ensayo argumentativo, que seguro va a ser muy similar a lo que hicieron en argumentación de letras, pero claramente con más lenguaje económico. Y los que estén en séptimo, octavo semestre y que ya tengan una visión de empezar su tesis pronto, pueden avanzar con esto. La idea es que lo que hagan, el texto que hagan finalmente en este curso, les sirva para otros cursos en el futuro. Les sirva para seminario de investigación, les sirva para tesis o para cualquier otro curso. Es por eso que lo ideal es que el texto que han elegido para su video, ¿se acuerdan que han elegido un texto para su video? Tenga algo que ver con esto. Eso también es importante. Si han escogido para el video un tema de empoderamiento y quieren hacer una revisión de literatura, lo recomendable es que también hagan un tema relacionado a eso, ¿no? Inclusive pueden, pueden actualizar la literatura, ¿no? Se me ocurre. Yo elegí en el video un paper sobre informalidad, ¿no? Acá, por ejemplo, informalidad. Para el video elegí un paper que es, supongamos, este, ¿no? Informalidad, empresas, informalidad y desarrollo, teoría y evidencia para Perú, supongamos. Y esto ha sido publicado para el 2015. Como ya leí este tema de informalidad, eh, pero el paper es 2015, probablemente yo pueda hacer una revisión de literatura sobre la informalidad y sus efectos en el Perú, pero actualizada, ¿no? Una revisión de literatura actualizada con papers, investigaciones que ya hayan sido publicadas hasta el 2024. Elegí un paper sobre productividad agrícola, entonces ya hice el video sobre ese tema, puedo hacer una revisión de literatura, un ensayo argumentativo que esté relacionado con ello, ¿no? Entonces, la mayoría de actividades que hagan en este curso traten de que esté conectado entre sí, que el tema
que haya un tema que aborde a todas esas actividades. De ese modo, ustedes van construyendo conocimiento sobre ese tema en particular y eventualmente lo pueden utilizar eh, en el futuro, ¿no? ¿Preguntas sobre ello, chicos? Entonces vayan pensando sobre ello. Acá voy a poner algunas cosas. El máximo de, de texto que pueden tener son 6.000 palabras. Puede ser mucho menos. Por ejemplo, si es una discusión de política, un informe de política pública, va a ser más corto, pero evidentemente eh, voy a calificar ahí cuán sustentado esté ese texto. Máximo 6.000 palabras. La entrega es el 5 de marzo hasta medianoche. ¿Qué más? Pueden elegir cualquiera de los cuatro tipos. Para la semana, ¿dónde está? Para el 5 de marzo, no, 5 de febrero, tienen que llenar un Excel que voy a poner en Paideia, indicando el tipo de texto y el tema que van a abordar. Solamente para asegurarme que al menos ya hayan pensado qué van a hacer. Y el 5 de marzo ya es la entrega de ese texto. ¿Qué más? Creo que eso es todo. Hasta ahí preguntas, chicos. En cualquier momento del semestre, en cualquier momento de esas semanas, antes del 5 de marzo, puede mandarme avances para que yo pueda estar leyendo y dándoles comentarios, ¿no? Entonces se me ocurre que, no sé, hasta el día 12 de febrero han avanzado 2 hojas y quieren saber si están yendo por buen camino, si están abordando el tema bien, es, me pueden mandar el avance y yo les doy comentarios. También me pueden mandar correos y decirme, no encuentro información sobre tal tema, quizás yo les puedo recomendar alguna fuente de datos, no sé. Entonces, durante el semestre me pueden mandar cualquier tipo de preguntas o mandarme avances para hacer seguimiento de lo que están haciendo. Si alguno de ustedes igual ya tiene experiencia un poquito escribiendo, entiendo que algunos ya están en tesis y no necesitan mandarme avances, normal, no hay penalidad si no mandan avances, pero la idea es que el 5 de marzo a medianoche entreguen el texto completo según las características. Igual durante estas semanas vamos a ir profundizando más en qué implica cada uno de estos tipos de texto, ver sus partes, ver qué debe ir sí o sí en estos textos, qué se puede obviar, dónde buscar,
textos, donde buscar investigaciones, papers, donde buscar datos. Eso lo vamos a ver durante este semestre, a la par que van ustedes avanzando su texto. ¿Hay preguntas, chicos? Profe, el texto que finalmente le entreguemos debe incluir, o sea, puede, o sea, ¿es tipo ensayo o puede incluir gráficos y tiene que incluir regresión, alguna regresión? Depende del tipo de texto que ustedes elijan. Por ejemplo, si es argumentativo, sí o sí van a tener que poner gráficos, tablas, ¿no? Como en argumentación, ¿no? Si es artículo empírico, sí o sí tiene que ir econometría, ¿no? En ensayos argumentativos no hay econometría. Acá sí hay un montón de econometría y tiene que haber una parte seguro de discusión de literatura. En revisión de literatura, que es ese tipo 3, no es necesario econometría, solamente es resumir y discutir qué dice la literatura, ¿no? Por ejemplo, si mi tema es revisión de los efectos de informalidad laboral en América Latina, probablemente empiece definiendo qué es informalidad, vaya a ver, voy a hacer una lista seguro de todos los papers que hablan de informalidad en el Perú, pero en América Latina, e ir resumiendo párrafo a párrafo indicadores sobre los cuales hay efectos de la informalidad, ¿no? Por ejemplo, efectos en salarios, le dedico unos párrafos, efectos en seguridad social, hago unos párrafos resumiendo los efectos ahí, efectos sobre productividad, también hago unos párrafos sobre eso, poco a poco. Igual, yo les voy a mandar ejemplos de estos cuatro tipos de textos para que ustedes vean qué estructura tienen. Y como les comenté, durante el semestre vamos a ir desdoblando y explicando qué partes tiene cada uno de estos textos. ¿Por qué doy esa libertad de elegir uno de estos textos? Porque sé que ustedes están en diferentes momentos de su carrera. No le puedo pedir a alguien que esté en sexto semestre hacer un artículo empírico porque todavía no hemos llegado a econometría en quinto o sexto semestre. Eh, Probablemente alguien que está en quinto o sexto semestre se le va a hacer más fácil esto, que es quizás como el ensayo que han hecho en argumentación, en el curso de argumentación, pero quizás con más carga económica, con más datos, aplicando lo que han ido aprendiendo estos semestres últimos en su carrera, ¿no? ¿Preguntas, chicos? Veamos esta parte 5 que es rapidísimo. Dice, claves para escribir bien. He puesto tres que he encontrado en algunos libros. La recomendación uno dice, comienza con información conocida y termina con lo nuevo. Entonces, cuando yo escribo mi texto, voy a empezar por lo que ya se conoce, por lo que he investigado y finalmente pongo mi aporte. Nunca empiecen al revés. Hay economistas que hacen al revés y que a veces confunden. Por ejemplo, el salario mínimo aumenta los ingresos de los trabajadores, ¿no? Eso todos lo sabemos, hay un montón de literatura sobre eso, un montón de periodistas siempre lo dicen, pero también podría reducir el empleo formal en sectores con márgenes bajos, ¿no? Entonces, esto quizás es algo nuevo que nace seguro de mi investigación, ¿no? ¿Qué son márgenes bajos? Bueno, sectores con márgenes bajos, se me ocurre la agricultura, ¿no? La agricultura tiene rendimientos muy bajos, las ganancias son bien reducidas en la agricultura, sobre todo en la agricultura de la sierra. Dos, usa verbos para acciones claves. Esta oración que está en rojo está mal. Por ejemplo, dice, el análisis de los datos permite identificar correlaciones importantes. En realidad, eh, acá dice el análisis. Mejor sería los datos muestran correlaciones clave entre salario mínimo y empleo. ¿Qué diferencia hay? Que acá estoy siendo muy general, ¿no?
el análisis de los datos permite identificar correlaciones importantes. ¿Qué correlaciones importantes? ¿Qué permite exactamente? No me dice, ¿no? Entonces tengo que ser más preciso. Que el verbo en realidad muestre algo concreto. Los datos muestran correlaciones entre salario mínimo y empleo. Es mucho más directo. Y finalmente, utilizar muy bien los conectores lógicos como por tanto, además, sin embargo. Yo utilizo mucho, por ejemplo, sin embargo, y a veces lo utilizo en demasía, lo utilizo a veces cuando no debo, pues hay que tener en cuenta eso. Ok, entonces, la conclusión dice, escribir como economista significa articular argumentos claros, basados en datos, eso es importante, datos, y estructurados lógicamente. Cuando pensamos en economía siempre pensamos en causa, efecto, en que esta variable afecta a la otra, y esta variable afecta a la otra, y esta retroalimenta a la otra, ¿no? Como que siempre tenemos esa lógica de pensar en, en estructuras. Cuando han visto macroeconomía, y su modelo ISLM, siempre dicen, ¿no? Aumenta la tasa de interés y eso aumenta, eso reduce la inversión. Al reducirse la inversión, reduce la demanda agregada. Cuando se reduce la demanda agregada, eh, la demanda va a ser menor a la producción. Si la producción es mayor a la demanda, la producción eventualmente va a caer para llegar a un equilibrio, ¿no? Pensamos en esa forma lógica, con estructuras, relaciones de causa-efecto entre variables. Entonces, eso es importante en economía. Los varios economistas dicen que la escritura no es solo un medio de comunicación, sino una herramienta para generar, para pensar y generar impacto, ¿no? Entonces, lo que decimos, lo que escribimos, no solamente queda en una acción que se pierde en el tiempo, sino eventualmente puede generar impactos, así que también hay que tener cuidado en lo que escribimos y en lo que conversamos, hablamos. ¿Por qué? Porque eventualmente puede tener algún tipo de impacto, ¿no? Ok, ¿qué más? ¿En qué se diferencia economía de otras carreras? Que en la economía siempre pensamos en modelos, en datos y en técnicas, en claridad de la técnica. Otras disciplinas usualmente utilizan narrativas más amplias y subjetivas, ¿no? Como la filosofía, literatura, historia. Son más descriptivos, narrativos, subjetivos, y no tanto con modelos, datos y técnica econométrica. Y finalmente, esto que voy a abordar en otras clases es diferenciar entre evidencia objetiva, juicios de valor y opiniones. Las tres cosas son distintas y no todos se pueden utilizar en todo contexto en economía. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un paper yo estoy haciendo un texto de este tipo, el 2 artículo empírico, nunca tengo que utilizar juicios de valor ni opiniones, para nada. Solamente debo poner evidencia objetiva, lo que se puede encontrar fundamentado en datos. No puedo decir la informalidad, no puedo decir, por ejemplo, que la nutrición es es un derecho por justicia social. No, eso es un juicio de valor. Es cierto, la nutrición es importante, es un derecho, pero dentro de un texto empírico no cabe esa discusión, porque lo que estamos ahí es tratando de mostrar eh, donde, donde el protagonismo es la econometría, donde el protagonista es el modelo y no la discusión. En los argumentativos, ahí recién puedo poner mis opiniones, mis juicios de valor. Recién acá puedo poner eso. En revisión de literatura, no puedo poner juicio de valor, tampoco puedo poner opiniones. Lo que sí puedo poner es datos objetivos. En informes de política, sí hay juicios de valor, porque cuando uno toma decisiones de política, siempre tiene que balancear juicios morales, tiene que balancear prioridades del gobierno. Entonces, en informes de política, sí hay opiniones, sí hay juicios de valor. Si yo tengo un informe de política que discute si aumentar el salario mínimo o no,
probablemente tengan que poner algún tipo de juicio de valor sobre los derechos laborales, sobre la protección de los trabajadores, sobre que los trabajadores están en desventaja de los empleadores porque hay un problema ahí de información, un problema de que los empresarios tengan más poder de negociación que los trabajadores. Puedo dar mi opinión. Supongamos que si no se da el aumento de salarios, se puede generar un problema social. Entonces, en informes de política sí puede haber opiniones, sí puede haber juicios de valor, pero en revisiones de literatura y en artículos empíricos no puede haber, solamente son datos objetivos, plantear lo que existe y lo que puedo comprobar. En ensayos argumentativos sí se puede dar opiniones, sí se puede dar juicios de valor, porque lo que estoy haciendo es tratar de convencer en base a una postura. Y esa postura sí o sí va a estar influenciada por mi ideología, va a estar influenciada por mis juicios de valor, por mi ética, entonces es normal. Pero hay que saber encajar esas opiniones, esos juicios de valor en los textos donde es posible utilizar esos y no en los demás, porque si no estamos invadiendo espacios donde no debería incluirse esas valoraciones. Hasta ahí pregunta, chicos. Ok, chicos, entonces, la actividad del día, que vale 2 puntos, es esta. En Paideia, ustedes tienen, voy a abrir acá Paideia, acá tenemos los links de los videos de sus compañeros. ¿Ok? Entonces, vamos a poner acá alumno uno, comentario uno. Alumno 2, comentario 2. Alumno Sadocio. Entonces, uno más. La idea de esta actividad bien corta es que cada uno de ustedes pueda contribuir con sus compañeros. Entonces, tienen que comentar 4 videos de sus compañeros, ¿no? Por ejemplo, eh, yo veo el video de su compañero Steven. Entonces, abro el video de su compañero Steven, lo veo. Los videos saben que son de 5 minutos, así que 5 minutos lo veo. Si quieren, lo ven en velocidad por 2 o 3. Lo ven y luego ponen acá su nombre, ¿no? Por ejemplo, yo soy Diego y acá pongo un comentario sobre el video de mi compañero, ¿no?
¿De qué tiene que ir ese comentario? Básicamente de cuán fácil se entiende. Vamos a poner acá. Entonces, solamente un párrafo donde ponga, no sé, el video de mi compañero me parece que está medianamente bien explicado para mejorar y que sea un excelente trabajo, un excelente resumen. Y yo le propondría hacer unas diapositivas con los gráficos o los resultados más importantes de la investigación. Le recomendaría extenderse más en la motivación del autor, extenderse más en el método. No queda claro cuáles son las variables que se están estudiando, no queda claro la importancia ni las recomendaciones de política, ¿no? Entonces, algo bien corto, un párrafo máximo, donde digan cuán fácil se entiende la explicación de su compañero y qué se puede mejorar. Entonces, son cuatro comentarios, ¿no? Entonces, yo pongo acá Diego, también veo el video de mi compañera Valeria, pongo mi nombre y acá pongo el comentario, ¿no? Y así comentan cuatro videos de sus compañeros. Son cuatro videos por 5 minutos, 20 minutos, que les va a tomar ver los videos de sus compañeros y escribir los párrafos también les va a tomar quizás otros 20 minutos, será 40 minutos. Entonces, esta hora que nos queda, dedíquenla a eso, a ver los videos, a hacer el comentario sobre el video y mañana, eh, al inicio de la clase, comentamos un poquito sobre, sobre sus comentarios. Preguntas sobre ello, chicos. Hay plazo hasta mañana al inicio de la clase, es decir, mañana 7 p.m. Lo ideal es que aprovechen esta hora que nos queda para hacer los comentarios y si no, mañana tienen hasta las 7 p.m. Y con eso ya completan su nota de la tarea académica 1, ¿no? 18 puntos por el video y 2 puntos por hacer los comentarios. Quizás pueden utilizar algunos términos que hemos visto acá, ¿no? No sé, pueden decir claridad, precisión, complejidad del modelo no queda claro, la estructura no es clara. Cuatro videos, solo 4 videos. Ya, chicos, preguntas. Ya. Entonces, eso es todo por hoy. Yo me desconecto eh, y tienen hasta mañana a las 7 p.m. para hacer los comentarios.
Igual me quedo un ratito más por si tienen preguntas individuales y ya nos vemos mañana. Cuídense.